puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Yeah. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar que somos libres, somos libres por tu sangre. Libre soy, que somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Muy buenos días, familia. Qué bendición encontrarnos otra vez, por la gracia de Dios, en un nuevo domingo. Un día en que mucha gente lo dedica para devoción, para darle gracias al Señor, para reposo del espíritu, para alimento espiritual. Y ustedes como familia o hermanos o hermanas o amigos, simpatizantes, visitantes que están ahí, bienvenidos. Gracias por visitarnos y por estar atentos a la palabra que podemos compartir
juntos y que podemos orar también unos por otros. En esta oportunidad, quisiera que meditáramos un pasaje muy conocido que está en San Mateo capítulo número 5. Ahí se inicia el llamado Sermón de la Montaña de nuestro Señor Jesucristo y quisiera que leyéramos los primeros 13 versículos. San Mateo capítulo número 5, vamos a leer los primeros 13 versículos, aunque me voy a enfocar en el 13 para el tema que hoy el Señor me permite compartir con ustedes. San Mateo 5, si usted tiene su Biblia, qué bendición, porque así usted lleva el registro de que es real lo que estamos hablando, de que está sacado de la Escritura sagrada y no de nuestro pensamiento propio humano. Así que vamos a leer ahí y después vamos a meditar sobre un tema que el Señor me permite llamarle En busca de calidad. El tema le vamos a llamar En busca de calidad. Dice así San Mateo 5, del 1 al 13. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y ahora el versículo 13, donde nos vamos a enfocar, aunque vamos a comentar un poquito los otros versículos. Dice así: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Oremos al Señor para encomendar este tiempo. Padre Santo y bueno, gracias por el privilegio que nos das de hablar contigo. Gracias por el regalo de la fe para creer en ti, por sobre el razonamiento, por sobre la imaginación, por sobre la lógica. Y no solamente gracias por creer en ti, sino por creerte a ti, tu santa palabra. Muchas gracias por esta reunión, que rogamos tú la bendigas y que rogamos tú la hagas bendición para nuestros corazones. En nombre de Jesucristo nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. Amén. Bueno, primero vamos a decir, ya le dije, en busca de calidad es el tema, y vamos a comenzar diciendo que no dice en busca de cantidad, sino de calidad. Recientemente estaba viendo una entrevista en la que estaban dos personajes, dos pastores sudamericanos. El que entrevistaba vino directamente de su país a entrevistar a un su paisano sudamericano que radica en Guatemala, los dos pastores. Y en parte de la entrevista le decía el entrevistador que este país, Guatemala, para los que están viéndonos en otro país, estamos en Guatemala, tiene la fama de tener uno de los más altos porcentajes de personas que profesan la fe cristiana en toda Latinoamérica. Nosotros lo vemos como una bendición realmente, pero en la misma entrevista, el entrevistador le decía, los dos eran pastores, el entrevistador le decía
al entrevistado, pero tú que vives aquí, ¿cómo ves la fe cristiana evangélica en Guatemala? Y él dijo, bueno, pues hay iglesias por todos lados. Hay iglesias muy grandes, de mucha gente. Asisten muchas personas. En los medios de comunicación hay mucho evangelio. Total que sí hay un ambiente bastante cristiano en Guatemala. Pero luego el entrevistador le dice, pero a la par de la fama de ser uno de los porcentajes más altos de cristianismo evangélico en toda Latinoamérica, no obstante la fe de tantas personas, ¿por qué en este país se le califica como uno de los países más violentos de Latinoamérica, incluso del mundo? Uno de los países más pobres de la región, donde hay más analfabetas que en muchos otros países. Y en algunos casos, situaciones más críticas que en el mundo entero. Bueno, el pastor que está radicado en Guatemala, pero que no pasa desapercibida estas cosas, le decía que sí, esa es una paradoja lo que está pasando, porque ¿cuál es la razón por la cual, habiendo entre un 35 y un 40% de cristianos evangélicos y un 45 a 50% de personas que se consideran cristianas católicas, tengamos índices tan altos de violencia, de injusticia, de desnutrición, de pobreza y de corrupción? ¿Cuál es la razón? Porque si miramos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que cuando el Evangelio llegaba o llegó a pueblos y ciudades que están registrados en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que el efecto de ese evangelio era transformador. El efecto de la palabra de Dios era verdaderamente transformador en las vidas, en los corazones. Y el nombre de Jesucristo, nuestro Señor poderoso, respaldando con señales y maravillas, como ocurrió en las ciudades de Iconio, de Listra, de Filipos, de Tesalónica y de otros lugares. Y hay una expresión de gente de Tesalónica, religiosos, pero que no querían el evangelio, que no creían en nuestro Señor Jesucristo y que no querían creer tampoco. Cuando ellos se dieron cuenta de que el evangelio estaba transformando a las personas, les estaba arrancando raíces engañosas, les estaba trasladando de las tinieblas a la luz, y eso traía también que los negocios de asuntos religiosos bajaran. Entonces armaron unas manifestaciones tremendas para tomarla en contra de los siervos del Señor, que en este caso eran el apóstol Pablo y Silvano, posiblemente en ese tiempo. Y hubo una frase que me llama mucho la atención, en donde dice, en el capítulo 17 del libro de los Hechos y versículo 6 dice, estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Mire cómo llamaron la expresión. Mire cómo tuvieron que admitir que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo estaba causando verdaderamente cambios radicales en los pueblos enteros. Estos que trastornan, le llamaron ellos, estos que trastornan el mundo entero también ya vinieron acá. De tal manera están diciendo que el evangelio pues estaba cambiando la conducta, la vida, el temperamento, la moral de todas esas personas que se convertían con la evidencia clara de que ahora Jesucristo vivía en sus corazones. Cuando nosotros vemos eso, entonces también nos preguntamos ciertamente, ¿cómo es que Guatemala y algunos otros países latinoamericanos también, pero Guatemala es dramáticamente el tema hoy? ¿Cómo es que teniendo un alto porcentaje de personas que se consideran creyentes, que se consideran cristianas, que se consideran seguidores de nuestro Señor Jesucristo, cómo es posible que todavía tengamos tan altísimos índices negativos?
preocupantes, tristes, con tanta gente padeciendo y con tan dudoso testimonio. Bueno, en San Juan capítulo número 4, nuestro Señor Jesús tuvo un encuentro con una mujer, la llamada samaritana, y dentro de la conversación nuestro Señor Jesucristo le dijo a esta mujer: Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando el Señor está mencionando eso de que Dios es espíritu y de que busca adoradores, cuando dice busca, está diciendo que prácticamente en todas las congregaciones que se pueden llamar cristianas, no todos son adoradores que adoran al Señor. No todos son convertidos, no todos son transformados, sino que Él busca entre todos ellos, busca quienes son verdaderos, quienes son genuinos, quienes llenan la calidad necesaria para que verdaderamente haya la influencia que transforme a las sociedades. Volviendo al texto de San Mateo capítulo número 5, como comentario le digo que nuestro Señor Jesucristo en las famosas bienaventuranzas le está hablando a sus discípulos, y si usted se da cuenta, esto ya lo he compartido más de una vez, en el versículo número 1 de San Mateo número 5 hace una clara diferencia donde dice: viendo la multitud, un grupo de gente muy grande, subió al monte y sentándose, como era la costumbre de los maestros en aquel tiempo, y sentándose, dice, vinieron a él sus discípulos. Quiere decir que la multitud no subió al monte. Quiere decir que la multitud no se acercó a él. La multitud era el reflejo de aquellas multitudes que buscan favores, que buscan milagros, pero no buscan compromiso, no buscan entrega. Fueron los discípulos nada más los que se acercaron a él. Y a ellos nuestro Señor Jesucristo les dijo, a los discípulos en esa oportunidad y a los discípulos de todos los tiempos, por lo cual nosotros tomamos también nuestra parte ahora, les habló y les dijo cómo debe ser el carácter y la conducta cristiana, del cristiano hacia Dios, del cristiano hacia los cristianos y del cristiano hacia el mundo. Por ejemplo, los versículos del 3 al 5 habla de cómo debe ser la conducta del cristiano, la relación del cristiano, el carácter del cristiano para con su Dios, para con el Señor. Y aquí dice que debemos de ser pobres en espíritu. Debemos ser pobres en espíritu, es decir, no jactanciosos de que lo sabemos todo, no jactanciosos de que somos buenas personas, no presumir de nuestras buenas obras, no, sino pobres en el espíritu, ignorantes de las cosas del Señor, para que entonces Él pueda satisfacer esa necesidad y enriquecer nuestra vida de su Santo Espíritu. Otra cosa que tenemos que mostrar dice, bienaventurados los que lloran. Y algunos pueden interpretar aquí que esto se trata de que son más dichosos los llorones. No es así, sino que aquí lo que está hablando es más bien que es bienaventurado aquel que llora por su impotencia, por sus batallas en contra del pecado, sus batallas en contra de la carne, sus batallas en contra del mundo en donde sale uno derrotado. Entonces uno llora por esas caídas, llora por esas debilidades, llora por esas desobediencias. Entonces también ahí dice, porque ellos serán consolados. Así debe ser el carácter del cristiano para con el Señor. Pero también dice, bienaventurados los mansos. Quiere decir, los que se dejan enseñar. Esa debe ser la relación, el carácter de nosotros para con nuestro Dios. Luego en los versículos del 3 al 6 habla de cómo debe ser la relación y el carácter de los cristianos con los cristianos. Y en el versículo número 7 dice que debemos ser misericordiosos. Cristianos con cristianos misericordiosos. Y en el versículo número 8 dice limpios de corazón, sinceros delante de Dios y de la gente como debemos ser. Pero más adelante, y ahora voy al versículo número 13, por supuesto me salté algunos versículos porque como le dije unos pocos comentarios, pero luego en el versículo 13 es donde me quiero quedar y que creo yo que es la respuesta a la situación de esa entrevista. Porque la pregunta fue, ¿cómo es posible que teniendo tan altos porcentajes de cristianismo en Guatemala es que tengan tan altísimos niveles de maldad, de violencia, de deshonestidad, de inmoralidad, de pobreza, de corrupción?
¿Cómo es posible? La respuesta está ahí, y es que hay mucha gente, multitudes, de las que vamos a hablar en un momentito. Dijo nuestro Señor Jesucristo, después de hablar de cómo debe ser la relación entre nosotros y nuestro Señor, entre nosotros y nosotros, dijo cómo debe ser nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra vida, nuestra convicción para con la gente, con el mundo, con las sociedades. Y dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Usó la metáfora de la sal, y vamos a hablar de la sal ahorita. Pero si la sal se desvaneciere, observe aquí que no está hablando de cantidad de sal, está hablando de calidad de sal. Porque dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Usó la metáfora de la sal. Bueno, vale la pena comentar algo sobre la sal, poquito nada más. La sal, dicen los científicos, que está compuesta por sodio y por cloro. Y solo el sodio aparte y solo el cloro aparte resultan siendo veneno. Pero la química de Dios los unió y volvió de eso la sal. La sal que disuelve, en los Estados Unidos usan en las ciudades del norte, donde neva, en Canadá, en Alaska, usan la sal para deshacer la nieve, a bien de que el tráfico no se mire tan entorpecido, para disolver pues la nieve. Pero también la sal tiene un efecto purificador, tiene un efecto sazonador, que es el más conocido, y un efecto preservador. Cuando no había refrigeración, pues, o donde no hay refrigeración, usan la sal para preservar las carnes, por ejemplo. Bueno, pero hubo un tiempo en que tal es el valor de la sal, y por cierto, no cualquier sal, porque en aquellos lugares de allá del Mediano Oriente, por donde están las tierras de Palestina, está la sal, la mayor fuente de sal del mundo, el mar salado, el mar muerto. Pero la calidad de sal, esa calidad de sal no es buena, porque tiene mucho azufre y otros minerales que no son buenos para sazonar la comida, ni para preservar mucho. Entonces tiene que ser sal escogida, de manera que cuando el Señor Jesús le está hablando a sus discípulos de aquel tiempo allá, y ahora nosotros, acerca de la sal, está hablando de un tema que ellos conocían bastante bien. Pero la sal que era escogida, la sal de buena calidad, llegó un tiempo en que incluso ocupaba el lugar del dinero. Muchas cosas se comerciaban por trueque, y entonces uno daba un producto y el otro le pagaba con sal. Tal era el valor de la sal que había en ese tiempo. Por eso desde ahí ocurrió el nombre de la moneda cuando se le puso, del sueldo cuando se le puso salario. De por ahí viene, porque ese era el valor de la sal. Y cuando el Señor está hablando de esas cualidades de la sal de buena calidad, de la que sí sala, de la que sí sazona, de la que sí preserva, de la que sí purifica, de esa sal, está hablando de que esas son las cualidades que Él espera de sus discípulos de todos los tiempos. Que sean discípulos que muestren pureza, que muestren sabor de la vida y que muestren una cualidad preservadora en contra de la corrupción, en contra de la descomposición social, que tenga una influencia en la gente. Él se quedó hablando ahí en el versículo 13, se quedó hablando de cómo debe ser ese carácter de relación del cristiano con la gente que no es cristiana, del cristiano con el mundo, del cristiano con las sociedades, y debe ser una cualidad que muestre su valor, que muestre su calidad, que muestre el sazón que da y su efecto en contra de la pudrición. Pero habló de que si la sal pierde su sabor, entonces ya no sirve para nada. Y yo estaba viendo las otras versiones acerca de cómo dice esa expresión de no sirve más para nada. Estaba viendo por ejemplo, la Reina Valera actualizada, dice, si la sal se pone insípida, solo sirve para ser pisoteada. En la Reina Valera, otra nueva traducción viviente dice, si la sal se pone insípida, debe ser desechada.
En otra versión dice, si no tiene sabor, si no causa sabor, no sirve. En la Nueva Traducción Viviente dice, sin sabor, no vale. En la Dios habla hoy dice, debe ser tirada a la calle. Y en lo más importante es el amor, dice, la sal que no sala es inservible. Entonces está hablando acerca pues de lo que debe ser el carácter cristiano en su relación en el mundo, el efecto y la influencia que debe causar en las personas, que no tiene que causar confusión, que no tiene que causar decepción, desencanto, sino que su conducta tiene que ser tal, tan destacada, tan convencida de lo que es, que tiene que mostrarle al mundo que la fe en Cristo es para la vida, lo que es la sal para la comida. Se lo voy a repetir. Tal tiene que ser la influencia del cristiano en el mundo, de que la gente debe saber que la fe en Cristo es para la vida, lo que es la sal para comida, para la comida. Sin sal la comida no tiene sabor. Sin Cristo la vida no tiene encanto, ni sentido, ni propósito. Y por esa razón es que está pasando lo que está pasando. Por eso es que el efecto de la cristiandad no está siendo suficiente, no está siendo poderoso en las sociedades, y por esa razón es que está como siendo dominada por las malas situaciones que están ocurriendo en los países, y especialmente ahora estamos hablando de nuestro país. Pero yo quisiera hacer un pequeño énfasis en el versículo número 1 del capítulo 5. Vea usted en qué consistía la audiencia de nuestro Señor Jesucristo en esa oportunidad. Y muchas veces así era. Hubo una oportunidad en la que el Señor Jesús habló de la parábola del sembrador, por ejemplo, en San Mateo 13. Y Él dijo que la palabra es como la semilla del trigo, que se lanza a la tierra. No es sembrada por grano, sino se lanza. Y dice que cae por lo menos en 4 tipos de tierra. Una tierra que es muy dura, muy apelmazada por los caminantes encima de ella. Otra tierra que está muy llena de piedras. Otra tierra que está muy llena de arbustos. Y otra tierra que es fértil. Y con eso estaba diciendo él que en su audiencia de siempre y en los que escuchan la palabra de siempre hay diferentes tipos de corazón. Todos oyen la palabra. Algunos la celebran, algunos la admiran, algunos la elogian. Pero son pocos los que la reciben y la hacen vida en su corazón. Y esos son los únicos que producen el fruto que el Señor espera y el fruto que las sociedades necesitan para ser pueblos transformados verdaderamente, familias transformadas verdaderamente. Hay familias en las que hay quienes son antipáticos, anticristo, prácticamente no les interesa el evangelio, parte de la familia, pero hay un cristiano o una cristiana. Sin embargo, su testimonio es tan débil, tan confuso, por causa de sus descontroles, por causa de su falta de devoción, por falta de su desconocimiento de la palabra, su mal testimonio, vamos a decirlo así. Y entonces la familia no se mira bendecida, no se mira beneficiada, no se mira atraída para ser parte de este reino glorioso y eterno que el Señor Jesucristo nos ha traído. Pues igual que en esa oportunidad Él habló de 4 tipos de tierra, 4 tipos de corazones que escuchan la palabra, pero que les causa diferente efecto. Aquí nuestro Señor en San Mateo 5:1 dice la palabra del Señor, viendo la multitud, quiere decir que dentro de su audiencia había una multitud. Dice, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Quiere decir que había una gran multitud y también habían discípulos. Los buscados por el Señor se llaman discípulos. Los verdaderos adoradores se llaman discípulos. No se llaman multitud. Multitud es aquella cantidad de gente que, por cierto, hoy llena muchos templos. No voy a decir cuáles porque no sé, no tengo que juzgar. Pero hay mucha gente que llega con otras motivaciones. Que llegan y cantan y se relacionan y sonríen y son serviciales y son tan dulces ahí, pero son de apariencia solamente. Porque cuando salen y van a la casa son otra persona completamente diferente. Aunque el mensaje haya sido poderoso, aunque el mensaje haya sido ungido, muchas veces no les interesó, no les entró en su corazón y entonces resulta que se quedan nada más como buscadores de milagros, buscadores de favores de parte del Señor o en búsqueda de intereses materiales aún en medio de la congregación, en donde, por cierto,
buscan congregaciones que puedan estar a gusto y en el nivel social que ellos creen al que corresponden. Yo creo que esa es una gran parte de la respuesta de lo que tenemos en nuestro país y en algunos países, donde el evangelio ya debiera de haber permeado a la sociedad, donde ya debieran de ser pueblos transformados como fueron aquellos pueblos que le mencioné, que están en el libro de los Hechos. Tal era el poder del evangelio, tal era el testimonio de aquellos que habían creído, que se habían convertido de verdad. Tal era el efecto de eso, que la gente se convertía, que la gente aceptaba el evangelio con todo su corazón, creía en el Señor Jesucristo, y entonces fue cuando nació aquella iglesia poderosa de tantos tiempos que todavía llega a nuestras fechas. Pero había multitudes y gente que no quería creer. A ellos, pues, definitivamente, solo la misericordia de Dios. Pero los pueblos eran transformados. Había un efecto grande, un efecto que se mira poco, lamentablemente, en nuestros países todavía. Sin embargo, no hay que perder la esperanza, porque hay discípulos. Yo espero que usted sea uno de ellos, discípulo comprometido, discípulo o discípula entregado, ¿verdad? Consagrado, consciente, obediente, creciente en la palabra del Señor, del carácter necesario, de la luz que tiene que dar, el sabor que le tiene que dar a los que viven en su casa y en la comunidad donde usted vive. Porque las multitudes de aquellos religiosos son, como les digo, los que ciertamente tienen una apariencia solamente, pero no causan el efecto porque ellos mismos no han cambiado. Algunos llegan a las iglesias, oyen los mensajes y de repente comentan y dicen, bueno, yo acepté a Cristo, pero a mí me habían dicho que cuando yo aceptara a Cristo y me entregara a Él, las cosas iban a cambiar. No han entendido que los que tienen que cambiar son ellos y no las cosas. Y por esa razón es que todavía tenemos el mundo que tenemos, que cada día está en más y más descomposición. Yo le ruego que me perdone, que me disculpe si estoy como medio apasionado con esta situación ahora, pero yo sí creo que si nosotros nos testificamos como cristianos, debemos ser cristianos verdaderamente. En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra devoción, en nuestra responsabilidad, en nuestra honestidad, en todas las formas de nuestra vida, para darle honor y gloria al nombre del Señor. Él dijo que no debemos de tomar su nombre en vano. Entonces nosotros tenemos el privilegio que el Señor nos da, como se lo dio a los discípulos en aquella oportunidad, y no les dijo, ustedes van a ser la sal, no les dijo, ustedes van a ser como la sal. No les dijo van a ser, les dijo son. Ustedes son la sal. Son la sal de la tierra. Ustedes son los que le dan sabor a la vida. Ustedes son los que tienen un efecto purificador. Ustedes son los que desvanecen el pecado. Ustedes son los que muestran el valor de un salario celestial. Ustedes son los que deben ser la influencia en la sociedad. Si nosotros hacemos eso, queridos hermanos, si cada uno hace su parte, yo creo que en Guatemala vamos a tener verdaderamente, no solamente fama, sino la bendición de ser un país cristiano, donde el Señor reina, donde la sociedad cambia, donde salimos de la pobreza, donde salimos de la miseria, salimos de tantos males, y vamos a poder ver una Guatemala o un país donde usted está, que sea nuevo, que sea diferente, con familias entregadas al Señor y que honran su santo nombre. Me voy a detener acá para una pequeña pausa, una alabanza, y luego volvemos por apenas unos pocos minutos a una breve conclusión. El tema es en busca de calidad. Es lo que el Señor está buscando. Dios es espíritu y busca calidad, busca sal, que sala, que sazona. Eso busca el Señor. Volvemos en un instante.
mostrar y adorar. Cuando pienso en cómo he sido, hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti, el único digno de gloria. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti, el único digno de gloria. Que nuestras vidas sean derramadas ante ti, el único digno de gloria. Que nuestras vidas sean derramadas
Muchas gracias por permanecer ahí y poder estar también en esta conclusión, aunque yo creo que fue ya bastante la aplicación. Perdone la exhortación, yo creo que cada quien tiene que tomar su parte. Yo creo que si aún ni en la misma familia todos son ya convertidos, quiere decir que no ha habido suficiente inspiración. Pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si usted tiene la convicción de haber recibido a Jesucristo en su corazón, si usted está buscando la palabra del Señor con devoción, si escucha la palabra con atención y con la intención de hacerla suya, y que el Espíritu Santo haga la obra de transformación en su vida y en la mía, yo creo que nuestros países van a cambiar. La palabra clave, creo yo, es conversión. Conversión. No es religión, no es emoción, no es otra cosa, es conversión. Dice que cuando Pedro comenzó a predicar en una oportunidad, les dijo a dónde había llegado, por los religiosos, a dónde habían llegado. Les dijo: ustedes mataron al dador de la vida. Y entonces fueron tocados duramente. Y entonces dijeron: ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? Cuando reconocieron que habían pecado por incrédulos, por duros, por desobedientes. Y entonces el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, les dijo: arrepentíos y convertíos. Esa es la palabra clave: convertirse, entregarse, rendirse, renunciar al pasado. Y repito lo que he repetido muchas veces, que se oye por todos lados. El segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, dice el Señor, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo he oído esto de hermanos y muchas veces se saltan el convertidos. Solamente dicen: si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, y oran y buscan mi rostro, entonces yo iré desde los cielos. Y se saltan el convertidos. Pero conversión es disposición de transformación, vuelta completamente. Y dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20. Ya no seamos de aquellos que procuramos dar luz en medio de la luz. No, la luz es para las tinieblas. Le digo esto porque tratamos de dar luz en la luz, quiere decir que estamos entre hermanos, estamos en el templo, todos somos sonrientes, todos somos amables, todos somos finísimos, todos somos divertidos, todos somos de un carácter especial, tratando de dar luz donde hay luz. Pero ya cuando salimos y estamos en nuestra casa, somos otra cosa, completamente diferente. La luz es en las tinieblas donde alumbra, y la sal es donde no hay sabor, que sazona, que preserva, que lucha contra la corrupción y no la permite. Y eso es lo que el Señor espera hacer de nuestras naciones. No nos conformemos a ser de la multitud. Comprometámonos para ser discípulos del Señor, agentes transformadores para nuestras sociedades, para nuestras familias, para la gloria de Dios, en este tiempo en que tenemos oportunidad todavía. Yo sé que muchas veces se espera un mensaje motivador, un mensaje interesante, un mensaje que hable de bienestar, prosperidad, promesas, los mejores tiempos vienen y todas esas cosas, que sí lo deseamos, pero también muchas veces necesitamos la exhortación de la palabra, como lo dice, para que entonces nosotros podamos ver también la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad y en nuestra nación. Es mi deseo para Guatemala, es mi deseo para su nación, si usted es de otra, y hagamos nuestra parte. Revisemos cómo está nuestra relación con Dios, nuestra relación con los hermanos, la familia, y nuestra relación e influencia en el mundo incrédulo y perdido. Que Dios tenga misericordia de Guatemala, de todos nosotros. Oremos al Señor
Y con esto doy gracias por haber participado de esta reunión. Padre Santo, yo sé que es tu Espíritu Divino el que hace la obra de convencimiento y también de moderación, porque puede ser, y es muy probable, que yo me emocioné, que usé de juicio y no de misericordia al compartir este tema, pero te doy gracias, Señor, que tú le darás el sentido en cada corazón para que produzca el fruto que tú esperas, y ese fruto que será para nuestra propia bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras sociedades. Te agradezco todo esto y te ruego por las necesidades que puedan tener los oyentes. Bendito Dios, si aparte del tema hablado, de la reflexión que debe de haber, hay necesidades de consolación, de fortalecimiento, de provisión, de salud, de sabiduría para solución de problemas, yo te ruego, bendito Señor, que tú escuches esos clamores y que pueda venir la respuesta mayor de la que cada quien espera. Que todo sea para la gloria de tu santo nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, a pesar de lo duro del tema, yo le deseo que tenga un lindo día reflexionando y decidiendo lo mejor. Si usted está como discípulo o discípula haciendo lo que hay que hacer, pues dele gloria al Señor y dígale: te doy gracias, Señor, porque yo ya entendí, y gracias porque me ayudas a hacer lo que es tu voluntad. Que el Señor le siga bendiciendo entonces, grande y abundantemente. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás, con toda tu fuerza, y dile al Señor con voz alta: te pertenezco, te pertenezco, te pertenezco. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos. Muéstrame camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Siente lo que estás cantando, díselo fuerte. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo, y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. ¿Cuántos pertenecen al Señor?
Levanta tus manos y díselo con todo tu ser. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Pertenecen al Señor.